tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco. Vamos a tener un programa de lujo porque estamos en la colonia San Rafael y nos acompaña el diputado Suárez del Real, encantado, diputado de Morena, que encarna el lado correcto de la historia. Gracias. No solamente por sus conocimientos, sino por su postura política. Gracias. Ya nos platicamos, recorrimos la tabacalera, dedicamos 3 o 4 programas a un recorrido que fue magnífico, aprovechando que pues, uno de los grandes conocedores de esta zona de la ciudad es el diputado Suárez del Real. Le torcimos la mano para que nos viniera a acompañar a la San Rafael y, si es posible y se deja, más adelante a la Santa María. Por lo pronto, nuestra idea es recorrer, agotar las calles de la colonia San Rafael, poder exprimir cada detalle de su historia y poder reconstruir pues, todos los momentos que ha atravesado esta colonia tan querida, tan bella, hoy tan lastimada, tan emblemática, tan cargada de historia. Bienvenido, bienvenida mi querida Beca. Hola. Y pues comenzamos nuestro recorrido en la calle de Serapio Rendón. Exactamente. Que se llamó del Puente Levadizo. Exactamente, y que queremos comenzarlo con ustedes justo precisamente en lo que queda de lo que fue el famoso Rancho del Cebollón, que va a ser un eje emblemático en la construcción tanto de la colonia de los arquitectos como de la colonia San Rafael. ¿Por qué no nos vamos un poquito a la historia, diputado, para hablar acerca de los orígenes de la colonia? Es una de las colonias más antiguas de la ciudad. Es la más antigua. 1850. Así es. Va peleándose con Santa María, lo que pasa es que Santa María sí la terminan y esta la abandonan. Surge como una colonia que se llama la Colonia de los Arquitectos, porque es el proyecto, dicen, no sé si qué tanto es leyenda urbana, o qué tiene de verosimilitud, de crear una colonia en la que los arquitectos de la Academia de San Carlos pudieran comprar los terrenos y hacer un diseño de una colonia diferente, que pudieran proyectar ellos las casas según su arbitrio, según su gusto, etcétera, y por eso se le llama de los arquitectos. Son 8 manzanas originalmente que toman, se van apoderando de unos terrenos abandonados en la ciudad, el rancho de la Horca, que era pues, donde se hacían las ejecuciones de la Inquisición, de aquel lado, del lado de la Alameda, lo que es el rancho del Cebollón. ¿Por ahí va la historia? Efectivamente, y derivado de esa ambición de crear una colonia particular para los arquitectos, la primera gran avenida que se construye se llamó Artes, que hoy es Antonio Caso. Es por eso, una entrada al rancho. Exacto, por eso es el nombre que le ponen Artes, que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX. Y que fue una iniciativa del ingeniero Somera, ¿no? Exacto. Él es el que tiene esta idea de lotificar para que los arquitectos le den vuelo a su ingenio, ¿no? Y en realidad, pues tiene mucho que ver con el espíritu del siglo XIX. También hay que pensar que el siglo XIX es la época en la que Miguel Ángel de Quevedo plantea la idea de la ciudad jardín. O sea, se está tratando de hacer una nueva ciudad, una ciudad utópica. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que ya aquí existía de una forma u otra cierto tipo de lotificaciones. Ustedes ya han hecho un magnífico programa sobre la antigua iglesia de San Cosme y San Damián, pero no hay que perder nunca de vista que en esta colonia estuvo la casa de campo de Benito Juárez, lo que es la escuela Margarita Maza de Juárez, donde muere pero eso lo vamos a mujer. Visitar, vamos en sitio, pero yo digo que esto empieza mucho, muy atrás. Es una zona de pantanos, es una zona de sembradíos, donde hoy el circuito interior corría un río muy caudaloso, el de la Verónica. Más adelante, donde está la iglesia de San Cosme y San Damián, pues pasaba el acueducto que traía el agua desde el acueducto de la Tlaxpana, que venía precisamente por lo que hoy es circuito interior, daba la vuelta en San Cosme, donde hoy es la Capilla Británica, y corría hasta la parte trasera de lo que hoy es Bellas Artes. Ahí había una fuente muy bonita, gemela de la fuente del Salto del Agua, donde la gente venía a surtirse. El agua que corría por este lado era para beber. Así era es. Agua delgada le llamaban. Y de la bronca. Bronca o gorda, la del Salto del Agua, que esa no era apta para consumo humano, era más bien pues para limpiar, para labores de otro tipo. Entonces, en medio de esto, pues huertas. Aquí fue donde Cortés repartió solares, ¿verdad? Diferentes solares para que varias de las gentes que lo acompañaron pues pudiesen tener eso, huertas, ¿no? Sus soldados, ¿no? Sí, sus soldados. Se dice que es prácticamente
la fundación de esta colonia, tanto Santa María como San Rafael, comienza en ese momento en el que Cortés va marcando con su espada los árboles y luego cuenta los pasos y marca otra vez y le dice esto es para tal, esto es para tal, esto es para tal, y lo van haciendo a la vera de lo que hoy es la horrible San Cosme. San Cosme ha de haber sido precioso, corriendo el agua, dicen que de repente se rompía por ahí el acueducto, entonces bajaban chorros o gotas de agua, había helechos, había sombras, a los lados muchos vendedores, etcétera. Nos cuenta Madame Calderón de la Barca cómo era la vida de esa calzada, pero esto, digamos, tiene estamos hablando de los orígenes de la colonia. El desarrollo todavía no comienza, el desarrollo comienza pues hasta finales del siglo XIX. Prácticamente, o sea, como lo han dicho aquí con don Francisco Somera, y va a ser en efecto la colonia de los arquitectos la primera que se plantea el tener cuadras o manzanas para la edificación, lotes de una manera mucho más simétrica, más a la europea, y en este contexto pues encontramos estas primeras construcciones en que algunas de ellas quedaron como reminiscencia y que hoy pues vemos aquí algo que para nosotros sí fue muy importante, el Instituto Nacional de la Juventud, el INJUVE, el famoso de aquellos años, de algunos años del siglo pasado, ya para decirlo en pocas palabras. Que era una oportunidad para muchos jóvenes para poder tener acceso al deporte, acceso al teatro, acceso a la literatura, y que, bueno, sigue siendo una institución del gobierno federal, pero a mí lo que me llama mucho la atención es la conservación de ciertas partes que debe de haber sido el rancho del Cebollón. ¿Qué sabemos del rancho del Cebollón? ¿Sabemos a quién perteneció? ¿Sabemos algo de la historia? Pues son datos muy vagos. Son datos muy vagos los que tendría yo en particular sobre el rancho del Cebollón. A mí lo que me llama mucho la atención es pues, que infiero que en este lugar se cultivaban cebollas, porque originalmente es el rancho de San Rafael, de allí va a tomar el nombre la colonia, después de que fracasó como colonia de los arquitectos. Los barcelonetes, que son los que se van a hacer cargo de constituir una verdadera colonia ya en forma como la conocemos, los Tront, los Mallet, los Ebrard, etcétera, pues la invocan como la colonia de San Rafael, un arcángel muy importante también por las virtudes que le son propias. Entonces, digamos que el nombre del cebollón a mí me refiere a esto, que aquí se deben de haber cultivado cebollas que se enviaban a la capital, muy lejos de aquí, realmente. Sí. En aquel entonces, o sea, tenían que pasar larguísimos la viajes horca, de mulas. Exactamente, por la calzada del Calvario, la que se llamó luego del Ejido, y evidentemente, pues la gente que vivió aquí debió de haber permanecido aquí en estas viviendas, y por eso se mantiene una traza, digamos, original de San Rafael, sí, que es San Cosme, que es lo que se llamaba Ramón Guzmán, que era una callecita, no crean, Ramón Guzmán es Insurgentes Centro, exacto, no crean que es el Insurgentes de hoy, era una calle muy estrecha que tiraron para ensanchar, que es la calle de, no Las Artes, sino Sullivan, sería el límite, y luego Rosas Moreno. Entonces ahí, a partir de ahí, tomando como centro la fachada, lo que queda del rancho del Cebollón, se comienza a levantar una colonia que viene a ser la colonia, pues en ese momento más moderna, más elegante. Se vienen a vivir gente muy rica, gente porfiriano. Todos los dueños de los grandes almacenes, Palacio de Hierro, Puerto de Liverpool, Puerto de Veracruz, que vivían aquí en esta calle, Serapio Rendón, en la calle Rosas Moreno. Y Ramón Corona, figuras muy Corona debe de haber sido muy ruidosa, maestro, porque era también la conexión entre la estación de ferrocarriles Colonia, que está en Sullivan, y la estación central de Buenavista. Entonces había vías. Entonces debe de haber pasado enorme cantidad de trenes y eso debe de haber hecho sido molesto, bastante. Es un muy buen dato. Donde hoy es el Monumento a la Madre,
donde estaba el monumento a la madre, o está, porque lo restauraron. Vamos a ponernos aquí un poco Sí, más. solo quería, hay una inscripción ahí, O sea, así es. ¿no? De ¿Nos podría contar un 1900, poco de esto? Ajá. 1903. Es de 1903, ¿no? Y, mira, yo quisiera tener mucha más claridad de quiénes son las siglas WFMS. No tengo la idea, sin embargo, quiere decir que en 1903 esto se habilitó para algún tipo de construcción. No sé si se trata de algún Remodelación, Puede el ser, arquitecto, ¿no? de algún el arquitecto. ingeniero. Iniciales del arquitecto o Sí. ingeniero. Pero lo que sí nos habla es de la antigüedad misma. Qué bueno, Como qué buen ojo. aquí, sí, no, se tiene muy bueno. Como aquí se ve parte de lo que sería una de las vigas originales, que también está como un testigo. Ahora, decíamos, en donde hoy es el Monumento a la Madre estaba la estación de trenes de Colonia. Todo eso, lo que es la extensión de la plaza, del monumento, pues debajo está lleno de rieles, de vías, quedaron ahí enterrados. Y entonces debe haber sido un lugar, cuando salían las locomotoras, cuando llegaban, etcétera, debe haber sido una zona muy, muy ruidosa, a pesar de que autores como Alfonso de Icaza, el autor de un libro muy bonito que se llama Así era aquello, que cuenta su infancia precisamente aquí en Serapio Rendón. A él le tocó vivir en Serapio Rendón. Lo cuenta como un lugar muy plácido, muy tranquilo, lleno de mansiones de gente rica. Ahí le toca ver, por ejemplo, a las hijas de Benito Juárez, una de ellas casada con un español, que andaba siempre con un puro, dice que no se quitaba el puro de la boca. Le toca conocer a todas las figuras relevantes de la colonia. Es un libro muy bonito, es muy raro, en alguna librería de viejo lo puede usted encontrar, se llama Así era aquello, pero lo describe como un lugar idílico. Efectivamente. Y bueno, hay una calle que es importante. Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿quién es Sadi Carnot? Porque aquí encontramos nombres de personajes importantes de la época positivista, efectivamente. Son grandes maestros y grandes literatos. Sadi Carnot es precisamente en donde vivían los barcelonetes. Es en honor a el presidente de la Tercera República que muere precisamente asesinado en una de esas cruentas batallas que uno no se imagina, ese París con revueltas constantes que llegaban a esos límites. Entonces la colonia francesa le solicita al ayuntamiento que esa calle en donde la mayor parte de ellos viva sea un homenaje al presidente, y el ayuntamiento de la ciudad accede, y por eso tenemos el nombre de Sadi Carnot, que muchos vecinos siempre me preguntan, ¿y quién era y qué hizo? Sí. Porque yo lo Sí, no es busco un en la nombre que nos historia suena, de México, etcétera, ¿no? Pues nos encontramos en Serapio Rendón. Bueno, hay que decir que tuvieron los nombres de otras calles. Cuando vivía, lo recordábamos, cuando vivía aquí Benito Juárez se llamaba Calle del Puente Levadizo. La calle de Artes pues era una calzada que habrá tenido un nombre determinado, pero se le van imponiendo los nombres de la época. Serapio Rendón, pues usted lo debe saber, hombre, su compañero ahí en el diputado, ¿no? El diputado, efectivamente. Este diputado que hace la denuncia con Belisario Domínguez de los crímenes de Huerta y que es desaparecido por la dictadura. Entonces se le recuerda imponiéndole el nombre de esta calle. Pero bueno, es una calle, Serapio Rendón, que conserva muchísimas construcciones, mucho del ambiente del momento en el que surgió la colonia. Sobre todo algo que comentábamos antes de iniciar el programa, lo que son las privadas, ¿no? Sí. Aquí es en donde toman una localización, el por qué una calle privada. Es decir, es un espacio que es común a todos, pero que son casas individuales que conforman una unidad habitacional, diríamos ahora, pero que llamaban privadas porque no permitían que los servicios públicos se hicieran cargo de ellos, sino ellos mismos se hacían cargo de la limpieza, etcétera, de estos espacios. Y las privadas son algo superior a una vecindad, definitivamente. No, lo vamos a ver y ahora. esa es la gran diferencia entre
la vecindad del centro histórico y las privadas de la San Rafael y de la Santa María la Ribera. Sí, perdón, adelante. Pero eso también nos habla un poco de cómo en esta colonia se juntaban varias clases sociales, ¿no? Porque tenemos las mansiones de estas familias muy adineradas y las privadas eran sí para una cierta élite, pero unas familias más modestas, más clase media, ¿no? Y como todo se combinaba en un mismo barrio. Sí, efectivamente, o sea, se trataba de una colonia viva, no de una colonia residencial, en donde hubiera solo residencias. Y bueno, pues eso, pues muchas de estas privadas siguen teniendo esa misma calidad. O sea, hoy por hoy nos encontramos gente muy, muy mayor que nos cuenta también estas historias de lo que era San Rafael antes de que tuviera edificios como esto que está aquí enfrente, que no le gusta a la gente de aquí, de la colonia. Rompe con porque el ambiente. aunque es espejo, pues ellos sí sienten como un poquito la agresión, ¿no? Aquí podemos ver unos ejemplos de la arquitectura que privaba en ese tiempo, lleno de emblemas, de listones, de adornos florales, etcétera. La manita célebre del llamador, y bueno, pues la madera, cómo ha sido ya devorada por el tiempo. Aquí al lado ya está restaurada, nos da una idea de cómo debió haber sido en los años del Porfiriato. Es muy buen ejemplo que encontramos Bueno, y es que en esta colonia participó uno de los grandes arquitectos de esa época, que era Emilio Dondé. A Emilio Dondé le debemos el Palacio Cobián, que es uno de los edificios más bonitos de la ciudad, la iglesia San Felipe de Jesús en la calle de Madero, ¿no? O sea, era realmente un muy buen arquitecto, y después de hacer el Palacio Cobián, cobra mucha importancia como arquitecto residencial. Le toca este momento, ¿no? Exacto. Es decir, la ciudad, el centro histórico ya está agotado. Sí. A mediados del siglo XIX ya dio de sí después de 3 siglos de haber sido fundado por los conquistadores, y se empieza a desbordar. Se va desbordando por los terrenos de la Horca, va llegando hacia la colonia San Rafael, toma la colonia Santa María, luego corre hacia allá para formar la colonia Juárez, luego la colonia Roma, Condesa, y comienza a irse. Y en ese lapso uno puede, pues los arquitectos que están activos son los que van dejando un legado. Lo deberíamos de hacer alguna vez, de lograr identificar a los autores de los predios y ponerles una placa que recuerde al arquitecto que hizo esto, ¿no? Eso es una acción muy importante, como la que se hizo en Centro Histórico. A mí me parece que sí lo amerita. Es decir, este tipo de casas los vamos a encontrar en efecto tanto en la Santa María, la Ribera, como en la colonia Juárez y a principios de la Roma. Aquí nos habla de que esta es la entrada para la parte superior y esta es la entrada para lo que sería la planta baja. Sí, y claro. Esto es el mismo concepto que encontramos en una de las maravillas de la arquitectura habitacional de la ciudad, que es el conjunto La Mascota, en las calles de Bucareli. Ahora, hay que recordar que estamos hablando de 4 barrios divididos por San Cosme y la Calzada de la Verónica, o el circuito interior. Es el barrio de Santa María la Ribera, que es tan antiguo como este, aunque yo digo que se culmina primero Santa María la Ribera, que hay construcciones tal vez más antiguas que las que vamos a encontrar en San Rafael, porque aquí hay la interrupción de cómo se para el proyecto de la colonia de los arquitectos, tarda en ser retomado, y allá los hermanos Flores, fraccionadores de esto, son mucho más consistentes, más constantes. Más constantes. Entonces hacen Santa María, hacen San Rafael, hacen Santa Julia, ese sí es eminentemente popular, y para obreros el famoso Tigre de Santa Julia, un lugar temible todavía en la actualidad, si tomamos en cuenta que muchos de los habitantes de los reclusorios capitalinos vienen una buena parte viene de esa colonia, y enfrente una colonia olvidada muy bonita también, que es la colonia Santo Tomás, que creció a la vera del rancho de Santo Tomás. Vamos a hablar de las privadas, porque nos vamos a acercar a la privada blanca. Hay una privada roja, hay una privada verde. Vamos a acercarnos a la privada blanca, y para tratar de ver desde aquí, ojalá pudiéramos aproximarnos, entrar, nos dieran permiso, recordar este momento. Debe haber sido brutal. Hay una crónica de Ángel de Campo de 1906. No es cierto, es la última crónica que publica en su vida. Lleva a su colaboración al periódico El Imparcial, sale de ahí ya enfermo, llega a su casa con calentura y resulta que tiene tifo y ya no vuelve a salir y se muere. Y esa última colaboración se llama La calle privada.
está hablando de algo novedosísimo en la ciudad, algo que acaba de aparecer y que es precisamente esto. Y él dice, bueno, yo no sé cómo vamos a acabar viviendo. Es un poco visionaria su crónica, porque yo no sé cómo vamos a acabar viviendo. Vamos a acabar viviendo en un pullman, ¿no? Así es. En lugar de una casa vamos a acabar Ya en la una... recordé. Cuando uno mueva el bastón le va a pegar al vecino, si mueves la mesa de la cocina vas a invadir el comedor del de al lado. Bueno, pues estaba anunciando el interés social, ¿no? Ajá, Pero claro. todo comienza y todo lo vislumbra en el momento en el que se rompe la vieja casa de la Ciudad de México para crear estos pequeños departamentos. En efecto, la casa de cara a la calle, a la vialidad, a tener los frentes, y aquí el concepto que se va a tener es los frentes uno contra otra, y de aquí el sentido de privada, que en este caso en particular ha sido una verdadera proeza por parte de los vecinos, los antiguos vecinos, los nuevos vecinos, que decidieron pues prácticamente restaurar el sentido de la privada, y por eso tienen la reja. Iniciar su rescate, ¿verdad? Era sin reja. O sea, no, Originalmente sí, ¿no? Originalmente sí llevaba reja. Sí llevaba reja. Originalmente sí. Vamos a encontrarlas ya sin reja en la Santa María, lo cual nos indica que este tipo de concepción urbana es mucho más segura para esa colonia. Vamos a entrar, solo a echar una ojeada sin molestar mucho a los vecinos en La Paz, prácticamente porfiriana en la que siguen viviendo, ¿verdad? Porque cruza uno esto. Buenas. Hola. Y bueno, pues es el espacio. ¿Cuántas vidas? Ya esto ya tiene que 120, 125, 130 años debe de tener, y como siempre, o sea, algo que va a ser importante es, al final de la privada, una vivienda que fundamentalmente pertenecía a lo que llamamos la portería. Okay. Aquí no se trataba de abrir la puerta, sino se trataba de garantizar la seguridad y al mismo tiempo la limpieza. Por eso tiene características distintas, y muchas veces uno encuentra en esas casas del final mucho más habitaciones, pero más pequeñas que las que se encuentran a los lados. Y es esa concepción, son lugares para lo que llamaban en aquel entonces la servidumbre. Ya. Ok, ¿sería una especie de administración del edificio? Sería Del conjunto. Sería la garantía de los servicios básicos del área común, lo diríamos hoy por hoy, ¿no? La gente que tenía la posibilidad de ser contratados para garantizar eso, tenía como contraprestación vivir, pero hasta el fondo. O sea, porque entre más cerca de la calle era mayor el estatus, igual que en las vecindades de Quinto Patio. Claro, pero claro. debe haber sido brutal la transformación, es decir, La de concepción, vivir en una vecindad colonial, de la calle de Mesones o de la calle de donde usted guste, donde había 200 cuartos, donde había un solo baño, donde había 5 patios, etcétera, a llegar a un concepto como el de le daba a la vida una dignidad que no había tenido en los últimos años del siglo XIX en esas vecindades. Esto era la modernidad. Sí. En aquel entonces. Vivir en un espacio como esto le garantizaba a quienes lo hacían decir: yo soy moderno, vivo fuera de la ciudad, pero vivo en un lugar soleado, en un lugar luz eléctrica, limpio, amable, teléfono, con luz eléctrica. un tranvía que conectaba directamente al Zócalo. Lo de teléfono todavía traía yo el facsímil y estaba yo tratando de ubicar para poder acreditar algunos teléfonos, etcétera. En el caso de las privadas, lo que encuentro es un solo teléfono Para que le todos. servía a todos. Sí. Lo que Ok. todavía vimos en muchas películas del cine mexicano, Exactamente. donde le iban a llamar, tenían que bajar, si era en la noche, pues con la pijama. Buenas prácticamente, tardes, bata. vecina. Buenas prácticamente con la pijama para tomar
la llamada. Pero sí, definitivamente, pues estamos hablando ya de un concepto en el que tienes agua corriente o agua voluntaria, como Agua le llamaban. voluntaria. Es decir, Ajá. pues Sí, ya tienes la sí. llave, ya no Sí. tienes que esperar al aguador de la fuente de la Tlaxpana o de la fuente de la Sí. Mariscala que te venga a traer Traerlos. las jarras de agua para poder tener ese acceso a eso. en Me tu domicilio. parece que eso fue precisamente por Somera, que pudieron haber esos servicios. Usted me corregirá. No, es correcto, es correcto. Pero él estaba muy bien posicionado políticamente, ¿no? Y por eso es que él logra también que esto sea una colonia atractiva porque tiene estos servicios. Por supuesto. Todo sí. empezó como una especulación de gente que el gobierno dijo, ya esto tiene que crecer hacia algún lado, compra, porque esto se va a triplicar. Tienes toda la razón. Sí, y veníamos de aquella historia fallida también del Paseo del Emperador, en que se sí. iban a poner las grandes secretarías Tienes de la torre, ¿no? a todo lo largo de lo que hoy conocemos como Paseo de la Reforma, y en efecto empezó a surgir lo que hoy llamamos especulación, ¿no? Hubo gente visionaria que empezó a adquirir muy barato, y entonces el ayuntamiento les exigía, para poder fraccionar, que proporcionara los servicios básicos de esta modernidad, que las calles estuvieran lo que hoy conocemos como asfaltadas. Lo que es impresionante es cómo no ha cambiado nada. Rafael Martínez de la Torre es un regidor del ayuntamiento, se entera que va a salir este proyecto del Paseo de la Reforma y va y compra y se hace absolutamente millonario. Compra cosas que estaban abandonadas, donde no vivía nadie, nadie las tomaba en cuenta, y pues se hacen estos desarrollos, que es nada más y nada menos que el Paseo de la Reforma y el origen de colonias como Juárez y este lado de la San Rafael. Vamos a seguir caminando, todavía nos falta muchísimo. Serapio Rendón, pues es un tesoro arquitectónico e histórico. Salimos y nos vamos a ver qué nos encontramos. Claro ¿Nos que acompaña? sí. Pasamos junto al número 61, que es otra construcción inevitable que uno encuentra en Serapio Rendón y en Santa María la Ribera. Una verdadera belleza, un monumento de una época determinada de la vida en la Ciudad de México, precisamente de la vida de la que le estamos hablando. Esta es la conocida como la Privada Roja. Exactamente, que con una arquitectura totalmente distinta de la que acabamos de visitar, una arquitectura en donde se ve claramente la influencia de los arquitectos ingleses, de quienes llegaron con esta idea de hacer más bien casas para obreros, casas para burócratas, para trabajadores de ciertos niveles, y por eso también tenemos esa diferencia de que una de las torres, por ejemplo, tiene una terminación, si se dan ustedes cuenta, Claro. Que tiene un frontispicio, y la otra, que debiese de ser igual o similar, es distinta. ¿Y eso se deberá que se cayó o que así lo dejaron inconcluso? Se ve inconcluso, Se ¿verdad? ve inconcluso, sí, exactamente. Se ve distinto, sí. O sea, que no queda exactamente igual a la otra. Maravilloso, estamos viendo desde aquí entreabierta la parte central, que tiene una lámpara muy bonita que debe de ser muy acorde a la época en que la electricidad, no sé si lo recuerden, corría por una serie de alambrado que estaba forrado de tela. Sí. Sí. Y que se veía por fuera, y por regla general, o sea, los apagadores no estaban
insertos en las paredes, sino prácticamente quedaban también fuera. Sí, la quedaban, vista, estaban ¿no? pegados. A Bueno, vamos a dar la vuelta. Estamos en la calle de Guillermo Prieto. Guillermo Prieto, otro personaje que está relacionado de alguna manera con la colonia San Rafael, porque le toca dar la oración fúnebre en la muerte de Margarita Maza de Juárez. Así es. Ella muere un poco antes que don Benito. 2 es años. muy conmovedor, tal vez si cuando lleguemos a la escuela, al lugar donde fue la casa, lo recordemos, pero es un pasaje muy conmovedor, el de la muerte de ella y el del dolor que le provoca al presidente Juárez este suceso y cómo lo altera definitivamente a una persona, un matrimonio que había soportado la muerte de 5 o 6 hijos de los 12 que tuvieron. Se tuvieron que aventar como 14 o 15 años, que eso era el siglo XIX, también ya no lo concebimos, Sí. pero se tuvieron que aventar 14 o 15 años viviendo cada 2 años, cada 3 años, la muerte de un hijo. Así es, y además algunas de estas muertes en el extranjero, lo cual hacía mucho más dramático tanto el dolor de Margarita como del propio presidente es. Juárez, que evidentemente es una de las partes no muy estudiadas, que cuando uno lee toda la correspondencia entre ellos dos, acaba uno diciendo, bueno, qué maravillosa pareja, cómo se apoyaban a través de las cartas el uno al otro. Es un modelo de matrimonio, de Sí. familia. Una de las cosas más admirables de verdad de Juárez, tiene muchas, pero una es de verdad esa fidelidad familiar, ese amor a su mujer, lo que le daba a los hijos. Efectivamente, la muerte de uno de ellos lo sorprende en Estados Unidos, huyendo, porque aquí lo están persiguiendo, está escondido allá y le llega la carta. Y entonces él le manda una carta a Melchor Ocampo, o a Matías Romero, perdón, le escribe una carta a Matías Romero diciéndole lo que está sintiendo, lo que le ha provocado esto. Pero bueno, son ese tipo de vidas y de historias que formaban parte del siglo XIX. Familias muy numerosas, siempre había uno que salía loco, siempre había un suicida y siempre había las muertes visitando por epidemias, pues era un mundo sin penicilina para empezar. Y bueno, esta es una casa más sobria, más cerrada, no deja ver los interiores, da una especie también de solidez, de algo más Grandiosidad. exacto, Ujú, más señorial, por Sí. decirlo. Es una casona señorial, por decirlo de algún lado, Exactamente. de algún modo. Y vemos La una casa otra- pues que ya viene más de los años 20, mi querida Así Beca, es. ¿no? Sí, más puede ser. cercana a Bueno, los en realidad 20. la que se ve, la arquitectura se ve totalmente en los años 20, es la escuela que Sí. comentaban, totalmente Art Deco, pero sí eso ya se ve como más una transición y también hay que decirlo, una casa más clase media, ¿no? Quizás no de una familia aquí se ve tan perfectamente, adinerada lo viste como muy bien, estas aquí otras. se ve la combinación Sí. de lo que sería el chalet, la casona y una casa para una familia que, bueno, se podía permitir tener una casa, pero desde Sí. luego no rivalizaba con estas Con en las esta. que tendría que haber cocinera, tenía que haber portero, tenía que haber chofer, tenía que haber camarera, ama de llaves, etc. Y este edificio, que es de los años 30, que es un edificio de departamentos construido como tal. Y en lo que nos encanta es esa combinación de tener los balcones entrecruzados Sí, entre habitaciones, conectados. Claro. conectados, y además concebir que la parte de abajo podía servir para el uso comercial. Este es un edificio muy característico de la colonia que dialogaba de manera muy oportuna con la Florencio M. del Castillo, pero ahora gracias a esa velaria, Claro. pues ¿Cómo- ya no la veo. ¿En qué corriente se adscribe esto? ¿Cómo podríamos...? Es Este es un poco ecléctico, pero... ecléctico, pero es sí. un poco como de la época en que se construía en Lomas de Chapultepec Sí. esta mixtura de neocolonial. neocolonial Exactamente, californiano, ¿no? neobarroco, sí, Y tiene garaje. claro, para O sea, los son automóviles. departamentos con estacionamiento. Y esta combinación de espacios comerciales con espacios de vivienda también es muy de la San Rafael, Sí, ¿no? claro. Desde sus inicios la colonia nace con esa idea, que no Así sea es, puramente así residencial. es, a diferencia de la Juárez, que era eminentemente Sí, residencial y que claro. a través de la zona rosa fue donde le Se ha dimos convertido, sí. ese giro, ¿no? Claro. Y aquí tenemos toda una serie de casas unifamiliares que tienen más o menos una misma manufactura, misma terminación de terminados, pero que cada una tendrá su característica particular, distintiva, y lo que le
llama mucho la atención al maestro Mauleón los números. No, Que los números. Los números es- los vamos a encontrar aquí. Es una especie en de la Juárez. tipografía, es una especie de tipografía del momento, aparece en la Roma también, Sí. pero son de una belleza muy, muy notable. Ya le dan un aire ahí como al Decó, ¿no? Sí. Sí, y es también algo que vamos a ver en la colonia Roma mucho, Sí. ¿no? En la calle de Colima, Tabasco, estas casas. Pero es justo como esta transición entre el 19 y el 20. Hay que acordarnos que en México el Nouveau, todo eso llegó un poco tarde, ¿no? Entonces vemos, la herrería es muy Nouveau, pero ya Así es. los azulejos de los números son más del Art Deco. Y el terminado Tudor de la ventana, o sea, es lo ecléctico, aquí lo vamos a Es que, encontrar sí, en esta parte. es muy interesante si uno ve, porque a primera vista son semejantes, son No, muy pero- parecidas, pero cada pero uno una- ve los detalles y cada una tiene un rasgo Así es, distintivo. así Digamos, es. el arco que está en la parte superior de cada una de las puertas es completamente distinto es. y le da un sello particular. particular. Muy particular. Esta calle Gómez Farías es una de las primeras calles que se hicieron. Exactamente. en la- Esta, por ejemplo, la belleza Sí. de esos mosaicos. Esos mosaicos. Son mosaicos transición entre el Nouveau y el Deco. Sí, totalmente. Y esto también nos habla de una influencia británica en el urbanismo del siglo XIX, porque esto es algo muy típico de Gran Sí, sí, Bretaña. sí. Así es Londres, Glasgow, ¿no? Esta idea de casas altas pero muy pegadas, ¿no? Una pegada a la otra. ¿Eh? Aquí tenemos ese terminado, la parte de Sí. arriba de los mosaicos. Y luego enfrente tenemos una muy Deco. Totalmente neocolonial, Exacto. pero más geométrica. Más ¿no? geométrica, etcétera. Sí. Caray, pues es una colonia que ha sufrido también transformaciones brutales. Ve nada más este edificio que tenemos aquí. Sí. O Nada sea, que por, ver. por regla general son o bien hoteles que se construyeron al paso del tiempo o bien oficinas sindicales. Sí. Aquí vamos a encontrar muchas oficinas sí, sí, sindicales, sí. al igual que la tabacalera. Tuvo una desgracia esta colonia que precisamente comenzó con la existencia del ferrocarril de Colonia. Necesitaban un lugar para que llegaran los viajeros. Entonces se empezó a llenar de hoteles que se llaman hoteles de pasaje. Personas que venían a hacer negocios, que venían a arreglar algo, que venían a hacer compras y que se iban en esos trenes. Y cuando pasa la estación de Colonia, cuando es derribada la estación de Colonia y todo se concentra en la antigua estación de Buenavista, pues queda una infraestructura que se tiene que usar para algo. Esos hoteles de pasaje, pues ahí se quedan. Y precisamente por eso, en la calle de Sullivan es un empresario ferrocarrilero que rinde homenaje a James Sullivan, poniéndole ese nombre, pues empieza a llenar precisamente de prostitutas en las noches. Ahí, digamos, ya existían porque había que atender a los viajeros, ¿no? Los pasajeros que llegaban a la estación y se quedaban por aquí, pues era fácil, había un mercado que podía consumir esa oferta. Cierran la estación y entonces se quedan los hoteles y se quedan las mujeres, y esa es una cosa que ha acompañado, es una de las pesadillas que ha acompañado a esta colonia desde entonces, desde los años de la estación de Colonia. Y a eso se debe que en la zona, igual que le pasa en la zona de la Tabacalera, que está llena de hoteles, que eran hoteles para los viajeros de la estación de Buenavista, y hoy pues son hoteles Entonces de ahí viene el nombre Hotel de Paso. Hotel de paso. De pasaje, de paso. De pasaje era cuando Sí. Llegaba el pasaje y- Ya se convirtió en- Llegaba el pasaje de los trenes. Sí. Ahora ya no se volvió Hotel de Paso, pero no sé por qué estamos platicando de esto. Sí, es Temas un tan programa sórdidos, cultural oiga. muy serio, querida Beca. Bueno, nos vamos pero forma parte también de... Forma parte, aquí, no. Aquí en la esquina vamos a encontrar un edificio funcionalista de los años 40 y 50 que contrasta terriblemente con el ecléctico de No, hombre, es principios del precioso siglo. esto. Que eso pasa con el funcionalismo, Eso es. ¿no? Contrasta con todo. O sea, vean los balcones. Sí. Son ventanas muy cortas, muy concretas, y los departamentos por dentro son definitivamente funcionales. Vamos a seguir Caminando. y darnos una vuelta para impregnarnos un poco de la atmósfera de esta colonia, de uno de los barrios más entrañables y más queridos de la Ciudad de México.
llegamos a otro de los edificios más misteriosos, más antiguos de la calle. Dimos la vuelta en Sadi Carnot. Así es. Nos estamos acercando al número, ¿qué número es? 70 y tanto, 71 será. 75 me parece. 75 y llama la atención la antigüedad, diputado, de esta construcción. Sí, es una construcción que fue planeada para ser asilo, para ser escuela, para una acción de beneficencia. Y aquí es en donde vemos cómo si era medio difícil vivir sobre la calle de Ramón Corona, que está aquí atrásito. Entonces sí vamos a encontrar este tipo de construcciones más bien para el servicio, más bien para escuelas, etcétera, que para vivienda como tal. Y el hecho es de que del otro lado de la acera podemos ver diferentes construcciones que vale la pena en un momento dado resaltar, sí, además de la Gran Logia. Pero en este particular, pues fue ¿quién tenías tú? Francisco García de León. Así es. Él funda este asilo, el edificio es de 1889, y él era un impresor. Él funda un taller tipográfico con Joaquín García y Casbalceta, otro vecino de San Cosme, importante, ¿no? del barrio, y él estaba muy bien posicionado con Maximiliano. Maximiliano le confiere a él la imprenta oficial, incluso le da una medalla al mérito de plata, al mérito ciudadano, por hacer el asilo. Él era también un filántropo. Y o sea, el asilo está desde los tiempos del Imperio. Sí. Del Imperio. Bueno, este es de 1889, pero él empieza a hacer labor filantrópico desde antes. Desde la época del Imperio. Exactamente, desde la época del Imperio. Finalmente construye este asilo hasta finales del siglo XIX, y el asilo todavía existe, pero ahora está en Cuernavaca. Estamos muy cerca de lo que fue también el Tívoli de San Cosme. Sí. ¿No? El Tívoli de San Cosme estaba hablando de Maximiliano. Hablando de Maximiliano, que esto es abierto en tiempos de Maximiliano, da la idea de darle a la ciudad un espacio floral, un espacio boscoso, donde puedan hacer festejos, donde puedan hacer un gran restaurante. El Tívoli de San Cosme pues, es el Tívoli más famoso que hay en la ciudad. Había una mesa que tenías que subir a un árbol y ahí, es cierto. Ahí estaba arriba, entonces comías bajo las copas. Tenía privados, ahí se encontraban pues, muchas veces los novios, los amantes, le daban al mesero, les pedían al mesero un reservado, llegaban a un reservado y ya nadie podía entrar hasta que tocaran una campanilla con el servicio. Ahí se juntaban muchos políticos, etcétera. Fue un lugar fundamental también en el surgimiento de la colonia, ya que mencionaban a Maximiliano. Pero entonces esto surge como un asilo. Como un asilo. Sí. Y la construcción que estamos viendo es definitivamente de principios del siglo XX, finales del XIX, y vamos a encontrar un concepto que ubicamos también en la colonia de los Doctores, en donde había otro asilo, que fue una escuela, que es una casa también de la misma arquitectura. Y a mí lo que me llama muchísimo la atención es que coinciden en esta concepción. La entrada, y lo primero que tiene uno enfrente es la auditorio capilla. Y aquí lo tenemos exactamente igual. El pentatlón tiene una historia muy interesante. El pentatlón se concibió en una mesa de café en el año 38 por don Gustavo Vaz Prada, que recibe de parte del general Cárdenas. Él es rector de la UNAM. Me parece que en ese momento no era director de la Facultad de Medicina. Sí. ¿No? Sí, porque sí. era con alumnos de Así es. medicina. Y recibe la encomienda de que cree una institución que facilite la permanencia de los estudiantes y que tengan disciplina y orden. Entonces se crea el pentatlón, que posteriormente será el pentatlón militarizado, y este inmueble en particular se le concede de manera ya oficial en los años 70. El pentatlón va a cumplir 80 años. Sí. Es un momento que es muy interesante porque se viene encima la sombra de la Segunda Guerra Mundial. El país se está reconstruyendo todavía de la revolución.
¿Qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por recibirnos. Javier, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Gracias, Javier. Encantado. Pues estamos platicando un poco del origen del pentatlón, pero pues mira, estamos improvisando aquí el diputado y yo. ¿Quién mejor que tú va a contarnos cuál es el origen del pentatlón mexicano? El pentatlón se fundó en 1938 por dos estudiantes de la Facultad de Medicina. El doctor Gustavo Vaz Prada en ese tiempo era rector de la antigua Escuela de Medicina que está en Santo Domingo. Está muy importante el doctor Jorge Jiménez Cantó, Que luego es gobernador fue del gobernador del Estado Estado de México. Igual que don Gustavo. Sí, claro. Ginés Navarro Díaz de León, José Urbano Blanches Ceseña, Luis Sáenz Arroyo, Joaquín de la Torre, Francisco de Casa y Casa, Ángel Pérez Aragón y Son 12 todos- jóvenes. 12 jóvenes de Que la se juntan universidad. alrededor de él y se ponen a pensar qué hacer para quitarle esa decadencia a la juventud, hacer Así una es. juventud Exactamente. más patriota, más nacionalista, más sana, con valores. Por ahí va, ¿no? Por medio de una disciplina militar. Hace más fuerte el carácter para que el joven tenga una visión más hacia su persona. Por medio de la disciplina, los valores, se deporte puede también el mucho. Porque deporte. aprendes a obedecer, Claro. aprendes a fortalecer pues, la Así voluntad, aprendes también a mandar, de alguna manera, ¿no? Se reunían temprano, muy temprano antes de amanecer, exactamente las horas deportivas eran a las 6 de la mañana. ¿Saben dónde era eso? Era por donde estaba el Estadio Nacional, por ahí, Exactamente. por donde es el centro médico. Hoy multifamiliar Benito Juárez, el que se cayó en el 85. Sí, en Y la ahí se colonia reunían y empezaban a hacer, pues, La instrucción militar, deportiva y comenzaban con la parte cultural o ideológica, que es una parte muy fuerte que maneja el pentatlón. Y como pueden ver es un mural que en homenaje al doctor Gustavo Vaz Prada, lo hizo un oficial que estuvo aquí. ¿Qué significa el escudo del pentatlón? Es el antes y el ahora del pentatlón. Es decir, ya reverdeció. Cuando se inicia el pentatlón, así era el escudo como el lado izquierdo y el actual es el lado derecho. Es el antes y el hoy. Ah, ok. Están las 5 estrellas. Pentatlón son cinco 5 deportes. deportes. Es nuestros puntos que nos rigen, es el pentálogo. Son 5 normas que todos aplicamos en nuestra vida, complemento de nuestro diario pentatlónico. ¿Cuáles son los deportes? Sí. ¿Son de boxeo, En natación? sus inicios era equitación, Corrían a campo traviesa. campo traviesa, 100 metros planos, tiro con arco y lucha. Actualmente pues ya no hay tanto la equitación, es lucha, tiro deportivo con rifle de aire, natación, 100 metros planos y 20 kilómetros campo traviesa. ¿Y el ideario cuál es? El ideario pentatlónico son 42 puntos, así muy importantes, como el primero que dice, trata de darle a la patria más de lo que tu vida merece. Y son 42 puntos así. Relacionados que con patriotismo. Ahí conlleva todo lo que es los valores institucionales, muy, muy importantes eso, como lo acabo de mencionar. Está otro, no solo te afanes en encontrar al mejor amigo, trata de serlo para todos, no necesariamente buscar al amigo, al que tenemos al lado, sino uno como persona, hacerlo para todo el mundo. Y encuentran los 3, patria, honor y fuerza, es como el lema. Es nuestro lema oficial, patria, honor y fuerza. Ok. Señalábamos lo de la capilla auditorio, abogado. Sí. Abogado, diputado. No, perdón. no se preocupe. Todos los no, políticos. No, sí, señalamos eso, ¿no? De que en el tipo de construcciones de finales del 19, principios del 20, vamos a encontrar esta conformación, los 2 patios, para diferentes usos en su momento los patios. Y bueno, también yo recuerdo que tienen ustedes además otra instalación en Alzate, ¿no? En la colonia es. Santa María, que es en donde están los internado internados, sección ¿no? B. Así es. El ejército ya los reconoce como una En sus institución inicios, militarizada, ¿o cómo es? se puede decir que el número 13 de los fundadores era el teniente Gonzalo Hidalgo. Él fue el que les daba la instrucción militar en sus inicios. Nosotros hasta aproximadamente
el año de 1980 teníamos el servicio militar. Así es. Estábamos autorizados por la Secretaría de la Defensa. Lamentablemente el reconocimiento, lamentablemente lo voy a decir por la fecha. Reconoce el ejército al pentatlón como parte de la formación de jóvenes y lo involucra con el servicio militar, por estar también el INJUVE muy cerca de aquí, un 3 de marzo de 1968. Eso también va a marcar en un momento dado, en el sentido de que algunos de los jóvenes de la colonia, después del 68, ya rompen no con querían toda la idea militar. Que estuviese este espacio, pero hoy por hoy forma parte nuevamente de la comunidad y creo que tienen un servicio ¿Desde muy cuándo intenso están los aquí? domingos. La instalación está dividida en dos partes, el número 70 y aquí el 68. En el 70 estamos desde el 40 y aquí estamos a partir del 74. Así es. ¿Cuántos miembros son? Actualmente somos como unos 30,000 jóvenes en En toda la República. Se empezó pronto, ¿verdad? Sí, se empezó a germinar aquí, en la Ciudad de México. ¿Y las instalaciones para qué las están utilizando? Las utilizamos ahorita estas como oficinas. Albergamos unas disciplinas para la sociedad aquí afuera, como es taekwondo, lo que hoy le llaman artes marciales mixtas, teníamos aikido. Y en el número 70, otro de nuestro deporte más fuerte es la lucha olímpica. Es estilo grecorromano y estilo libre. Cuidado. Ahí, Yo soy el que traigo el bastón. No, ni diga. Ahí la disciplina la imparte el profesor Abel Hernández Cortés. Él fue entrenador nacional de greco-romano. Sí. Ok, vamos a entrar aquí a la capilla auditorio. Es Consuelo de la aflicción. De los afligidos. De los afligidos, sí. Ajá. Es bellísimo. Es muy de principio del siglo XIX, la Sí. decoración. De 20. Del 20, Sí, cierto. sí, Perdón, finales del perdón. 19, principios del 20. Decoración mucho de pintura que Sí. da la ¿Sabemos quién la sensación. hizo o no? No, El está. arquitecto no sé. no. Pero ya tiene este rollo ecléctico de la Totalmente. arquitectura religiosa porfiriana, Sí. ¿no? Incluso un poco neogótico. Así que de le esos quiere dar años ese que aire. Estaba sí. muy de moda, Sí, ¿no? así es. Pensamos del Y Palacio es de muy Correos. interesante, son muy interesantes los techos. Mira. Sí, techos de madera que no es muy común No, en no es las común. iglesias inglesias en general, ¿no? Es algo que viene más bien de las iglesias protestantes. Y vuelvo a decirlo, o sea, en ese inmueble de la Colonia de los Doctores también vamos a encontrar este techo. Entonces deben ser el mismo arquitecto de allá y de Seguramente, sí. por esta Y bueno, también por el ladrillo, otra Sí, vez, ¿no? sí, sí. Recordando este estilo más a la británica, ¿no? De las construcciones de la colonia. Ok, bueno, pues mil gracias por A recibirnos. ustedes por visitarnos. Muchas gracias. Sean Placer. bienvenidos. Gracias, pues estamos llegando ya al final del recorrido. De hecho, no estamos llegando, llegamos ya al final del recorrido. Te acompañas a la puerta, gracias. Se nos fue muy rápido, no alcanzamos a ver prácticamente nada en el recorrido que iniciamos por la colonia San Rafael. Solamente le dimos la vuelta a una calle, ni siquiera a la manzana, pero espero que nos acompañe la siguiente semana. Con muchísimo gusto, será un Podríamos, placer, como podríamos siempre. comenzar justo aquí, Así es. caminar por la logia, caminar por Sadi Carnot. Hay unas casas increíbles con muchísima historia y seguimos caminando a ver qué nos encontramos, ¿le parece? Me parece. Pues le agradezco mucho. No, al contrario, un placer, Muchas como gracias. siempre. Gracias. Gracias, querida Beca, y gracias, a ti, gracias Héctor. otra vez. Gracias a usted, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, espero que haya disfrutado esta caminata. Lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.